Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Recuerden los niños de 3 a 8 años salir a su escuelita bíblica, que los están esperando los profesores. Les pido por favor, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, hermanos de otras congregaciones, abrir la Biblia en 1 Timoteo. Vamos a estar dando inicio al último capítulo de esta maravillosa carta. Vamos a iniciar el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo a una voz los versículos 1 y 2. Quienes no tienen la Biblia, por favor, mírenlo en la pantalla y leamos todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Espíritu Santo, Dios soberano y todopoderoso con tu pueblo, que avanzas tu reino de manera imparable, preparando la segunda venida de Cristo, recogiendo la mies por toda la tierra, estableciendo iglesias locales, luego conformándolas a tu santa voluntad con una membresía, un consejo de ancianos, un consejo de diáconos, y obrando en ellos la santificación para la vida eterna. Espíritu Santo, Dios perfecto, que no dejas por nada ninguna clase de tema para tu pueblo. Hoy quieres, como quisiste en el siglo I por medio de Pablo, decirle a Timoteo que había algo más por enseñar, que había una doctrina que no podía ser pasada por alto, y es la doctrina del trabajo. Hoy somos nosotros, en pleno siglo XXI, los escogidos por ti, en tu providencia divina, para que hoy se nos hable de este tema, porque tú quieres que tu pueblo sea distinto en este mundo, porque tú quieres que realmente entendamos que somos gente diferente en este mundo, que no tenemos por qué esperar a salir de este mundo y de este cuerpo para ser diferentes. No, que tú quieres es que seamos diferentes desde acá, para que nosotros tengamos una bienvenida allá. Y hoy quieres hablarnos de este tema maravilloso. Y oramos a ti, Espíritu Santo, para que ayudes al insuficiente, débil, vaso de barro que predica. Es solamente un instrumento tuyo, Espíritu Santo. Y a todos los que has traído, Espíritu Santo, habla tu palabra, y que se cumpla hoy esos dos propósitos santos: ser preparados para la eternidad, pero siendo preparados para ser diferentes acá mientras llega la hora de partir. Háblanos hoy de esta doctrina preciosa, la doctrina del trabajo cristiano, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento, mis hermanos. Entendiendo que de una u otra forma todos somos empleados, pongo en ustedes una pregunta: ¿qué tan satisfecho estás tú con tu trabajo? ¿Tienes tú acaso ese trabajo que dices, este es mi trabajo soñado? ¿Tienes acaso tú en este momento el trabajo ideal? Según las encuestas, es muy alto el número de personas, empleados, que viven inconformes con su trabajo. O sea, son más las personas que viven inconformes con su trabajo que aquellos que viven conformes con él. Ya sea por la labor en sí,
por el ambiente laboral, por el horario, por el salario, por la distancia entre hogar-trabajo, por las relaciones no saludables que tienen con sus jefes o compañeros. Las causas son diversas para que su trabajo no sea el ideal. Pero hay algo que debemos entender, y es que Dios no nos creó para que tuviéramos el trabajo ideal. Ese no es el primer principio. No. Dios nos creó para que fuéramos trabajadores ideales. Nos creó para que fuéramos trabajadores que glorifiquen su nombre, sea cual sea el oficio que nos toque desempeñar dentro de lo legal. Como cuidar y labrar un huerto. De manera especial para los jóvenes o jovencitas de nuestro tiempo, un trabajo horrible. Labrar la tierra. No era el trabajo de Génesis 2:15 el trabajo más ideal para el hombre. Pero Dios encontró en Adán el trabajador ideal para ese oficio. Ser pastor de ovejas era algo repugnante literalmente para los egipcios. Pero Dios encontró en José el pastor para avanzar su reino salvando a su pueblo. No tengo ni el trabajo, ni el salario, ni el patrón ideal, pero debo ser un trabajador ideal. Porque en primer lugar, no trabajamos para honrar a los hombres, sino para la gloria de Dios. El trabajo es el diseño de la creación de Dios para el hombre. El hombre fue creado para trabajar. El hombre fue creado con un diseño especial para ser trabajador. Y en su providencia, a cada cual le toca desempeñar un oficio, gústele o no. Y tanto en el que le gusta como en el que no le gusta, el cristiano debe tener una ética tal que él debe glorificar a Dios con lo que esté haciendo. Sea creyente su patrón, sean creyentes sus compañeros, o no sea ninguno de ellos creyente. De este tema trata el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versos 1 y 2. Él continúa dando instrucciones. El tema principal de la carta son las instrucciones de un hombre veterano, aguerrido, curtido en lo que era el gobierno, el establecimiento, manejar problemas de una iglesia, con un pichón en la fe, con un pichón ministerial. Y la preocupación de Pablo se deja ver en una y otra instrucción, a ese joven pastor, diciéndole: así debes pastorear la iglesia, esto es lo que debes enseñar. Y en los versos 1 y 2 no cambia el tema de la carta, hace honor a las instrucciones, y ahora le dice: Timoteo, tú tienes que enseñar como pastor a esos esclavos que se han convertido a Cristo, cómo es que ahora ellos deben relacionarse saludablemente con sus amos en el contexto, pero hoy vamos a usar más que todo por nuestro contexto la palabra patrón o jefe. Hoy vamos a usar para nuestro contexto, siempre respetando el contexto antiguo, la palabra patrón o jefe. El tema del texto es un llamado a la ética laboral del cristiano, sujetándose a sus jefes al reconocerlos como autoridades puestas por Dios sobre sus vidas, y que su testimonio laboral puede ser tanto para la gloria de Dios como para la deshonra y la blasfemia contra Dios. Vean el verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El título que le he dado al mensaje para hoy es: el creyente y su ética laboral. El creyente y su ética laboral. Y estaremos viendo dos cosas. Veremos el deber del creyente con su jefe no creyente, y el deber del creyente con su jefe o su amo creyente. Veamos entonces el verso 1.
Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos como dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La palabra esclavo se refiere a una persona que carece de toda libertad por pertenecer a otra persona. En este caso era un amo. Un esclavo es alguien que no tiene la más mínima libertad en su vida. Su vida misma, su fuerza, sus conocimientos, capacidades o dones están bajo el dominio de otra persona. En este caso, en el contexto antiguo, su amo. En el contexto de la carta, la esclavitud era parte de la vida. Se calcula por los historiadores que una tercera parte de la población se encontraba en esa condición. Una tercera parte de la sociedad en ese contexto eran esclavos. O sea, los hacendados, los terratenientes, los prósperos económicamente, era una parte si lo dividimos en 4. Y creo que no está muy lejos de seguir siendo así. Se trataba de verdaderos esclavos. Estaban bajo el yugo. Esta es la figura que Pablo usa, un yugo. Un yugo era algo muy conocido para la audiencia, ya que era algo que se le colocaba a los bueyes de hierro o de madera pesados en su cuello para que inclinaran su rostro, y las personas que los guiaban para arar la tierra, el buey no tenía posibilidad de voltear para otro lado, de hacer absolutamente nada. No tenía ninguna libertad. Ahora estos esclavos estaban bajo el yugo de la autoridad, el peso de autoridad de sus amos. Se llegaba a esa condición por varias razones. Tome esto de un historiador. Nacer de una familia de esclavos, ser prisioneros de guerra por haber cometido un delito, darse por una deuda que no podía pagar, por haber sido vendidos por sus propios padres. Pero también había un tipo de esclavitud voluntaria. La persona que era económicamente pobre se daba a un poderoso a cambio de tener una vivienda y un sustento, y se hacía esclavo voluntario. La esclavitud aparece en el Antiguo Testamento de una forma moderada entre el mismo pueblo de Dios, usando la palabra siervo, que es lo mismo, pero siervo suaviza el término, pero también suavizaba la forma o el trato que los hebreos debían darle a sus hermanos hebreos cuando estos se vendían a ellos por alguna razón. Vean Éxodo 21 del 1 al 11. Estas son las leyes que les propondrás. Hablando Dios a Moisés. Vamos. Si comprares, ahí está la palabra siervo, la suaviza para no decir esclavo. Si comprares siervo hebreo 6 años, mire cómo lo suaviza este término con ellos, 6 años servirás, mas al 7º saldrá de balde. Y así sucesivamente, si entró solo y empieza a dar las regulaciones, cómo debían tratar a los esclavos hebreos para los mismos hebreos. Luego, al ingresar a la tierra prometida, Dios autoriza allí a su pueblo en Levítico 25, 44 al 46, por favor. En Levítico 45, tomar esclavos, ahora sí, tomar esclavos de las naciones enemigas. Está hablando allí primero de los esclavos hebreos, pero ahora dice, así tu esclavo como tu esclava, ahora sí usa la palabra para ellos, que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener, miren, por posesión. Y los podréis dejar, miren, eran de tal propiedad, ya estos que sí eran en la palabra literal esclavos, que los podían dejar como herencia a los hijos después de ellos y los hijos de los hijos a los hijos. En el Evangelio aparece la palabra por primera vez en Juan. El Señor la usa el término esclavitud en Juan 8:34.
y lo hace para usarla como una analogía de la esclavitud para ilustrar el dominio y poder que ejerce el pecado sobre el hombre. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, o sea, perdió la libertad. El que es esclavo del pecado, es una analogía que está usando, entonces es como ese esclavo del Antiguo Testamento donde realmente pertenecía a las personas, era su propiedad. Algunos historiadores dicen, era un poquito menos que una mesa, es esclavo. Entonces el Señor lo usa acá para decir, quien es esclavo del pecado es como ese. Y ya en el Nuevo Testamento nos encontramos de manera especial con el apóstol Pablo no prohibiendo la esclavitud. Imagínense en el daño que le haría donde la esclavitud fuera abolida de una vez, de tajo. Más de la tercera parte de la sociedad eran esclavos, eran los empleados. Y si se acabara la esclavitud, entonces la empresa, el comercio, la sociedad misma colapsaría. Dios usó el evangelio, pero lo usó gradualmente, y gloria a Dios porque lo usó para abolir esta práctica tan terrible, pero no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no lo hace, fue un instrumento de Dios para dar regulaciones tanto para amos como esclavos, para que el trato entre ellos, la comunicación, las relaciones entre ellos ahora tuvieran un cambio profundo, debido a que muchos esclavos y algunos amos habían conocido a Jesucristo. Y esto es lo que hace en nuestro pasaje. Pablo dice a esos esclavos que aún estaban bajo el yugo de la esclavitud física, pero que espiritualmente eran libertos en Cristo, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Miren, Pablo está tomando esta palabra que ha repetido, digamos, en breve espacio. Esta es la tercera vez. La primera, capítulo 5, verso 3. Allí ordena honrar a las viudas que en verdad lo son. Capítulo 5, verso 3. En el capítulo 5, verso 17, Pablo ordena a la iglesia que los ancianos que gobiernan bien, 5:17, sean dignos de doble honor. Pero miren el estándar al que eleva el honor de un patrón, de un amo, de un jefe. Ahora no dice honrelos, un doble honor, sino el trabajador, el esclavo que ha creído en Cristo debe honrar a sus patrones en todo. Ahora ordena que los esclavos, hoy los empleados, honrar a sus amos o jefes en todo, honrarlos en todo sentido. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente escuchando sus órdenes sin objeción. Escuchar las órdenes del patrón, hoy traémoslo a nuestro contexto, sin objeción. Obedeciendo con sumisión, con humildad, con humillación, con entrega, sabiendo que Él es la autoridad sobre mi vida en ese momento. Él es la autoridad sobre mi vida. Y trabajando con dedicación para el progreso económico de sus amos. Repito esta última. Trabajando con entera dedicación para el progreso económico de sus amos. Algo que muchos empleados ignoran, desconocen o desprecian. Que vaya yo a trabajar para prosperar a ese chupa. Pues si tú tienes ética como trabajador cristiano, ese es el propósito. ¿Para qué compraban los hacendados esclavos? Para tener pérdidas con ellos. ¿Para qué contrata un patrón o una empresa, un empleado hoy en día? El principio es el mismo, amados. Es el mismo. Para que tú pongas todo tu esfuerzo, todo tu empeño. Sí, les voy a decir una cosita acá. ¿Para qué? No para enriquecerte tú, no. Para que ese hombre o esa empresa prospere económicamente. Tú debes trabajar con esa mentalidad. No debes trabajar con una mentalidad con tal que haga para que me pague mi quincena. Es pecado si lo estás haciendo así. Existen trabajadores tan poquitos,
que sus patrones realmente son tan misericordiosos que tienen que tomar del producido de otros para ajustar la quincena a este. ¿Cuál es el propósito por el cual una empresa te contrata? Que tú seas propicio a la prosperidad de esa empresa o de ese empresario. Tenlo ahí. Estos esclavos a los que se refiere Pablo ya eran esclavos antes de su conversión. Esto es bueno que quede claro en el contexto remoto. Y no podían decir, a ver cuántos rostros van a sonreír acá porque lo han escuchado. Es que yo soy un hijo de Dios y mi patrón es hijo del diablo. ¿Qué le voy a servir yo a ese endemoniado? ¿Qué le voy a obedecer lo que me dice? Yo no tengo por qué obedecerle. Error, falta. No. Esto podía darse. ¿Por qué? Porque recordemos que la lucha de Pablo, o el propósito más profundo de la carta, era corregir las enseñanzas de los falsos maestros, ¿sí? Y estos hombres se podían haber levantado de tal forma y decirle a los esclavos, no, ya usted es libre en Cristo. Usted no tiene por qué obedecerlo, eso es un endemoniado. El legalismo llega a esas rayas, a esos niveles. El legalismo llega a esos extremos. Vean la recomendación apostólica para esos esclavos creyentes en 1 Corintios 7, 20 al 24. Primera a los Corintios 7, 20. Lo quiero leer. Primera a los Corintios 7, 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Este llamado no es el llamado de un vecino, de un patrón, de un jefe a trabajar. Este es el llamado irresistible de Dios para salvación. Pablo está hablando, la circuncisión no es la que vale, el que ya fue llamado circunciso no le dé vergüenza decir que fue circuncidado, el que no se fue circuncidado no le dé vergüenza decir que no fue circuncidado, porque la circuncisión nada es, ni circuncisión, sino la fe en Cristo. Está hablando del llamado para salvación. Cada uno en el estado en que fue llamado, ya sabemos que es el llamado para salvación. En él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, vean la hermosura del Evangelio, liberto es en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fuéramos esclavos del pecado. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Entonces, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, de las enseñanzas de los hombres. Entonces, ¿cuál era el deber? ¿Qué debían hacer estos esclavos? Pablo les dice, cumplan con su obligación. Cumplan, siga siendo esclavo. Siga siendo esclavo físicamente. Usted ya espiritualmente es libre en Cristo, pero usted siga siendo esclavo físicamente de ese amo. Sígalo obedeciendo, sígalo honrando, siga permaneciendo a su servicio. Siga permaneciendo en el estado en que Dios lo llamó para salvación, honrándolos en todo. Permítanme aquí hacer un breve paréntesis. He recibido, y aquí seguro que si digo levante la mano la levantan, donde este texto, cada uno quédese en el estado en que está, es usado por las falsas doctrinas para decirle incluso a personas, a parejas que viven en unión libre, quédese como está. Usted ya conoció a Cristo así, ¿para qué se va a casar? Y me ha tocado salir al frente a corregir esto. Un texto sacado de su contexto. No, está hablando del llamado a la salvación y de la esclavitud que había en el tiempo con la libertad que tenemos en Cristo. Estos esclavos debían seguir honrando a sus amos en todo, aún a esos amos tiranos y difíciles de soportar. Vean 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos se han encontrado de esos patroncitos en esta vida? ¿Cuántos? Sí, de que los tuvimos. Pero Pablo dice, no, si usted es creyente, usted hónrelo.
Ese fue el que Dios le puso a usted como patrón. El creyente, ¿a dónde nos lleva esto? A que el creyente no es libre en ningún área de su vida, en ninguna, de escoger a qué autoridad someterse o no. Mientras lo exigido por esa autoridad esté dentro del marco bíblico, no hay ninguna razón para desobedecerlo. Mientras todo lo que me esté ordenando, mientras todo lo que me esté mandando esté dentro del marco bíblico, sea por el bien de la empresa, por el bien de la sociedad, no estamos haciendo cosas corruptas, haciendo cosas, no, yo tengo mi responsabilidad de obedecerlo en todo, en todo. ¿Por qué? ¿De dónde viene este mandato? De Romanos 13:1. De Romanos 13:1 viene: sométase toda persona a las autoridades superiores. Los amos en el contexto. Mi patrón en el texto es una autoridad puesta por Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Bueno, entonces mañana respete más a su patrón. Usted dijo amén. Usted lo tiene que respetar, de verdad que sí, lo tiene que respetar. Usted no puede ponerse a la par con él, a la igual con él. No. Incluso, amados, la confianza debe llegar hasta un límite con nuestros patrones. Hay patrones que por ser muy iguales en la edad o por alguna cosa abren un campo de confianza. Pero yo como creyente, yo debo saber hasta dónde llego. Dios es mi Padre amoroso, ¿verdad? Y aunque suene exagerada la comparación, es mi Padre amoroso. Puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, amén. Pero Él está en los cielos y yo en la tierra, o sea, Él sigue siendo Dios y yo una criatura. Con nuestros patrones, o sea, si queremos glorificar a Dios con mis patrones, debo ser muy semejante a esto. ¿Hasta dónde llega la confianza con Él? No se le debe tratar como a un igual. No es igual a mí, no es. Yo soy su empleado y Él es mi patrón. Yo trabajo para Él y Él se beneficia de mi trabajo. Estamos hablando de la ética laboral cristiana. La misma Biblia dice que esto es locura para el mundo, ¿sí? Esto es locura para ellos, pero es poder de Dios para salvación al que lo cree. El creyente debe someterse a toda autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, tú no escogiste ese patrón cantaletoso, rabietas, mal hablado. Tú no lo escogiste, es una autoridad. Y a esa autoridad le debe respeto. No hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué nos dice el 2? ¿Qué nos responde? De modo, o sea, así que, en razón a aquello, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean castigos y disciplinas. Esta es la ética laboral del cristiano. Esas personas, esos amos en aquel siglo y esos patrones en este tiempo, mientras no nos estén mandando a robar, a hacer trampa, a matar, a hacer estas cosas, mis hermanos, si usted es el jefe de personal y le dice, por favor ve y lávame ese baño que no me lo aguanto, ¿usted qué tiene que hacer? Oiga, ¿cómo así? Es que yo soy el jefe de personal. ¿Qué le pasa, jefe? Coja la trapera, coja el cepillo, coja el limpiador, vaya y lave el baño, mi hermano. La ética laboral cristiana nos pone una capa de humildad y humillación ante esa autoridad puesta por Dios. Sí, así debemos ser todos. Deberíamos hacer que los empresarios se pelearan por los empleados cristianos, se pelearan por ellos, si hiciéramos las cosas como Dios manda, si las hiciéramos como Dios manda. Debemos honrarlo en todo. No porque lo merezcan, hermanos, no porque lo merezcan. Ya vimos Romanos 13:1. No porque lo merezcan, sino porque Dios los ha investido de ese honor. Amén. Dios los ha investido de ese honor. Merece por obras, merece por su carisma que respetemos a nuestro presidente.
¿Se lo merece? No, pero le debemos todo respeto, porque Dios lo ha investido de ese honor. Todo respeto. Y que aquí digo algo, no es bueno que estemos haciendo burlas del presidente, es pecado, es pecado, es pecado hacer burlas de él. Y lo mismo de nuestros patrones, y lo mismo de nuestros jefes. Pablo, el Espíritu Santo lleva al creyente cristiano a que lo cubra, a que se cubra en todo. Hónrelo en todo, en lo que le va a contar a su esposa en la casa de él. Tenga cuidado de lo que le va a decir. Es en todo que usted lo debe honrar. Y todo, la palabra todo significa. ¿Y cuál era el propósito de esta orden? ¿Cuál era el propósito de esta honra tan maravillosa que debían dar los esclavos a sus amos no creyentes? Vean el texto. Para que no sea blasfemado. Oh, ¿ya están entendiendo la altura de esto? Ya lo estamos entendiendo un poco más. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Salir hablando mal del patrón. Llegar a la casa o con los propios compañeros. Oh, cristianos y cristianas que están aquí. La introducción hablábamos de que Dios quiere que seamos gente distinta, ¿verdad? Muy distintos. Que los compañeros de trabajo parezcamos locos. ¿Cómo respeta este hombre al patrón? ¿Cómo se limita a hablar lo exacto, lo preciso de él? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su enseñanza, lo que nos ha enseñado sobre la autoridad, sobre la sujeción a la autoridad. Aquí la palabra doctrina es evangelio o enseñanza de Dios. Evangelio o enseñanza de Dios o mensaje de Dios. Se nos ha enseñado sobre la doctrina del trabajo. Amén. La iglesia lo enseña. Amén. ¿De parte de quién viene esa enseñanza? De Dios. De Dios. Viene de Dios. Fue Dios quien estableció este orden para la humanidad. Unos hombres seríamos empleados y otros serían amos en el contexto remoto o jefes y patrones en el día de hoy. Y así va a ser hasta que Cristo venga por segunda vez. Siempre habrá una mayor parte de la sociedad trabajando para otros. Siempre. Y el trabajador cristiano debe marcar una profunda diferencia en esto. El testimonio laboral del creyente hará que su jefe dé gloria o hable mal de Dios o blasfeme de Dios. Juan Calvino dice, abro comillas, su testimonio laboral afecta positiva o negativamente el nombre de Dios ante los impíos, y de ambas cosas es responsable el creyente, cierro comillas. ¿Quiere que lo repita? Bueno, ¿qué dijo este hombre hace todos estos años? ¿Qué? Más o menos casi 450, por allá 500, sí. Su testimonio, o sea, mi testimonio como empleado cristiano, afecta positiva o negativamente el nombre de Dios ante los impíos, y ambas cosas son responsables del creyente. ¿Eres responsable de que tu patrón hable bien de ese Dios? Uy, ¿cómo trabaja? Este es el primero en llegar, este es el último en irse. Este no lo ve uno para allá y para acá, parándose del puesto, yendo aquí, yendo allá. No, este no lo ve uno encerrado en el baño, corre que te alcanzo, está enfermo. No, este no. No, el testimonio laboral afectará positivamente. El mal testimonio de un obrero cristiano provoca que el impío, Éxodo 27, tome el nombre de Dios en vano. Tome el nombre de Dios en vano. Y hable mal de su santo nombre, que tanto pide Dios mismo que sea cuidado y protegido. Pero mi testimonio hace que ese hombre hable mal. Pero no solo el nombre de Dios, sino la enseñanza, la doctrina. Por eso les he dicho que una de las cosas que más debe tener en cuenta el cristiano es que no sean cristianos acá mis hermanos 2 horas. No, hermano. O usted es cristiano las 24/7 o no lo es. No juegue con eso, no jueguen. No, ¿por qué? O sea, Dios desciende del cielo místicamente en su espíritu para estar solamente con nosotros aquí, y salgo de la puerta y ya Dios no vuelve a enterarse de nada mío. ¿En dónde está tu testimonio? Bueno, los comentaristas apuntan a que el lugar
más propenso para dar testimonio de mi fe en Jesucristo es el trabajo. ¿Y cuál razón dan ellos? Dan una, ellos dicen, si el creyente solo pensara que la mayor parte de su vida hasta que se pensione, ¿la vive dónde? No es en la casa, es en el trabajo. Es el campo misionero más grande y extenso que tiene todo empleado. Y dicen ellos, en ningún momento vaya a pensar el empleado que le estamos diciendo que deje su lugar de trabajo en este tiempo, apague su computador y váyase de oficina en oficina mientras está en lo laboral a predicar el evangelio. Y ellos dicen, cuidado, es pecado. No, no es el tiempo. Recuerden que el evangelio se predica con mi testimonio sin abrir mi boca, mi conducta, sin abrir mi boca. Su mensaje era blasfemado. Pues ese amo o patrón impío va a decir, valiente religión la de este. ¿Eso es lo que le enseñan en esa iglesia? ¿A ser un holgazán? ¿Un problemático? ¿Todo lo reclama, todo lo revira? ¿Un respondón? ¿Desobediente, indelicado? ¿Abusador de las herramientas de trabajo? ¿El equipo lo maneja como quiere? ¿Malgasta materiales? ¿Eso es lo que le enseñan? Eso es. Por el contrario, vean cómo dice Efesios 6:5. Siervos, mire, esta debe ser la conducta. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. Y miren el estándar a donde nos lo eleva, como a Cristo. Como a Cristo. O sea, la ética laboral del cristiano, un ser espiritual, él sabe que él no trabaja primeramente para ese hombre, que él trabaja primeramente para la gloria de Dios y la honra de Cristo. Y mientras ese patrón no le esté mandando a hacer nada por fuera del marco de la Biblia, él debe obedecerlo como si estuviera obedeciendo a Cristo. Debe servirlo como si estuviera sirviendo a Cristo. ¿Lo has llegado a pensar en tu oficina, hermano o hermana? ¿Has llegado a pensar eso? ¿Lo has tenido presente al momento de responderle mal a tu patrón? ¿De quedarle mal con la entrega de un trabajo o algo? ¿Lo has tenido presente? ¿Que estás trabajando es para Cristo? Tito 2:10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Mire, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y mire esto, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren, Pablo dice, es que van a blasfemar de la doctrina, pero el mandato de Dios es, no, adórnenla. Adornen la doctrina con su conducta, adórnenla, muestren esa doctrina, muestren esa obediencia, muestren ese trato del corazón, muestren que ustedes son otros, que ustedes son realmente diferentes a esos compañeros de trabajo, sobresalgan. ¿De quiénes será que la Biblia dice que somos luz en este mundo? ¿De quién es que la Biblia dice que somos sal? ¿De quién es que la Biblia dice que como hijos amados seamos imitadores de Dios? Bueno, Dios quiere que seamos realmente diferentes en este mundo, mis hermanos, que seamos realmente diferentes en este mundo. Cuando un patrón inconverso dice valientes cristianos, holgazanes, incapacitándose a cada momento, llegando tarde, malgastando materiales, ¿qué está haciendo ese trabajador cristiano? Está haciendo que Dios y su doctrina sean blasfemados. Ahora a continuación Pablo centra sus palabras en los esclavos que teníamos creyentes. Esto nos lleva al segundo encabezado. El deber del creyente con su amo o su jefe creyente. Verso 2. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Miren la claridad del mensaje. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto manda y enseña. ¿Se dan cuenta de la claridad? Si había un deber con los amos no creyentes, ese deber se dispara, se eleva.
o el estándar es mucho mayor. El deber, la responsabilidad como empleado es mucho mayor cuando un hermano tiene a un hermano como jefe o como patrón. Pablo corrige un error muy común, seguro en ese tiempo por las falsas enseñanzas, ya lo dije, de los falsos maestros, pero que sigue siendo común hoy. A los pastores nos toca lidiar incluso con esto. Algunos esclavos, igual que algunos hermanos hoy, podían pensar, y hoy de verdad que piensan, es que mi patrón es cristiano, es mi hermano en la fe, entonces yo merezco un trato diferente. Pues es que es mi hermano. No, ¿cómo va a poner a madrugar a las 6 de la mañana y lloviendo? No, él espera que el patrón lo llame y le diga, no, espera que escampe, a las 9 te venís. No, pero de verdad, hermanos, es que pasa. Es que es real esto. No, yo me puedo ir a la hora que quiera, después que cumpla ya me puso acá estos trabajos, yo no tengo que ir a presentarme a la empresa, yo me voy para la casa de una vez, que es mi hermano en la fe, ¿qué me va a decir? No. Nuestras responsabilidades, en lugar de menguar, crecen. Sírvanlos mejor. Ay, hermano y hermana, tu conciencia mañana en la oficina. ¿Cómo es que vas a servirle mejor? Tú sabes en qué tienes que corregir. Tú sabes en qué estar fallando en tu empresa. Tú sabes en qué venir fallando antes de. Tú sabes. Recuerda que esto implica la conciencia, o sea, los pensamientos. No es que llegas bien, cumples con todo, no hablas, pero piensas mal. No, esto implica todo. Hónralo hasta con tus pensamientos. No, tus responsabilidades crecen al tener un patrón cristiano. Él no te tiene que tratar de una manera diferente. Él no te tiene que dar bonificaciones, incluso haciendo menos que los demás, ni pagarte un mejor salario, ni añadirte 3 o 4 días más de vacaciones. No. El trato en la empresa es el mismo que para los demás empleados. De él para tu parte, pero de tu parte como empleado, para él es mucho mayor. Como decía ahora Juan Calvino, hace aproximadamente 460 años dijo, abro comillas, no, la condición de hermanos en Cristo no se traslada a la esfera de servicio. Allí son empleado y patrón, cierro comillas. ¿Quedó claro? No se traslada a la hermandad de la iglesia, a la oficina, a la construcción, al taller, a la finca. No. Allí la relación es de empleado y patrón, de patrón y empleado. En la empresa es un trabajador más, pero vuelvo a repetirlo, si hay una cosa que es diferente. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. ¿A quién? Al amo, a su hermano, a su patrón. El deber es mucho mayor con sus patrones. Crece el respeto, crece la obediencia y crece mi esfuerzo por producir más. Crece todo para ese patrón. Crece todo. Todo. Tienen media hora para almorzar. Y a los 30, apenas termina la hora de almorzar, entonces sí tienen que ir al baño. Mientras van al baño, se cepillan, se lavan las manos, guardan todo, ya pasó otra media hora. Si es media hora, es media hora para hacer todo. A la media hora, si estás o en lo que estés haciendo, ya. ¿Y la razón para servir cuál es? Cuanto que son hermanos amados, y miren esta palabrita, los que se benefician de su buen servicio. Los que se
benefician, ya no son aquellos amos inconversos del verso 1. Ahora los que se benefician de tu servicio son hermanos amados en Cristo. Por eso es que hay que trabajar más duro para que ellos prosperen económicamente, para que ellos prosperen en la economía, para que prosperen financieramente. El trabajador debe quedarle claro, y los entrevistadores, los psicólogos y demás deberían tener presente: usted sabe que su deber es trabajar tan duro para que esta empresa prospere económicamente, que esta empresa nunca vaya a cerrar porque es culpa de los holgazanes. Debería ser todo esto así, para que les vaya bien, ellos se benefician. Nadie contrata a un esclavo ni hoy en día para pérdidas, sino para ganancias. Y esto debe quedarnos claro, con humildad aceptarlo, mis hermanos. Tanto el esclavo como el amo eran creyentes. Y aquí el deber recae, miren, sobre el esclavo. Su deber era entregarse de tal manera a su oficio que su amo fuera prosperado económicamente. La ética laboral como creyente lo debía llevar a esforzarse para que ese patrón obtuviera verdaderas ganancias. Porque ellos se benefician, dice la palabra, de su buen servicio, de su buen servicio. No trabajamos buscando primariamente nuestro propio bien, no, los cristianos no, los cristianos ya salimos de esa área. Primera a los Corintios 10:24 nos enseña que nosotros como cristianos buscamos es el bien del otro antes que el bien personal. Más aún en este tema, donde de una u otra manera yo estoy recibiendo de Él todo para mi sostenimiento, mi arriendo, mis servicios, el estudio de mis hijos, el vestido, la salud, la medicina, me incapacitan y me pagan mi plata. Es que son muchos los beneficios que tenemos los empleados. Y así mismo deberíamos responderle a esos patrones. Así mismo, creyentes o no creyentes, o no creyentes. Y termina Pablo diciendo: esto manda, esto enseña y exhorta. O sea, Timoteo como pastor tenía la obligación de poner esto en las conciencias de los esclavos de aquel siglo. Y hoy como pastor yo tengo la responsabilidad como predicador expositivo de poner esto en vuestras conciencias, amados empleados. Ustedes deben ser diferentes en su trabajo. Si son cristianos genuinos, ustedes deben ser diferentes. Ustedes deben dar más del 100% en su empresa. Y nunca pensar: es que se está enriqueciendo el patrón. No, es que para eso te contrató. Y si no, renuncia, y renuncia pronto. Porque si no lo haces, vas a hacer es que el nombre de Dios y su evangelio sean blasfemados. Tú vas a trabajar con esa gran mentalidad. Para concluir, bueno, ahora sabemos que no hay esclavos ni amos, como el tiempo bíblico. Pero dentro del orden establecido por Dios hay empleados y patrones, y ya dije, así será hasta que Cristo venga. Y las relaciones se basan en los mismos principios, amados hermanos. En los mismos principios. Autoridad de unos, los patrones, y sujeción de otros, los empleados. Los empleados estamos para sujetarnos a nuestros patrones. Trabajo para unos, prosperidad para otros. ¿Sí lo han entendido? Cuando firmamos un contrato laboral, y espero que esto sea interesante para ustedes e importante, amados empleados que somos la mayoría acá, contándome entre ellos. Cuando firmamos un contrato laboral, debemos entender que estamos vendiendo nuestros conocimientos, nuestra fuerza y nuestro tiempo. ¿Sí lo han entendido? Cuando firmamos un contrato laboral, yo estoy vendiéndole a ese contratador, a esa empresa, a ese patrón, los conocimientos que obtuve, sea con mi estudio o un don natural, pintura, construcción, lo que sea, manejar un carro, lo que sea. Yo le estoy vendiendo ese conocimiento a él. Yo le estoy vendiendo mis fuerzas a él. Yo le estoy vendiendo mi tiempo a él. Y queda firmado en un contrato. Y mientras dure ese contrato, le pertenecen a él y no a mí.
Por eso es que muchas veces me ha tocado decirles aquí a algunos, me dicen, pastor, es que me cayó un trabajito de un contratico en vacaciones. Y si te caes y te quiebras un pie, ¿le vas a cobrar la incapacidad al que te está pagando las vacaciones? No, quédate en casa. Él me está pagando, ¿por qué? Por mi destreza, mis dones o conocimiento, por mi fuerza y por mi tiempo. Y aún el tiempo de las vacaciones debo guardarme de cualquier accidente porque yo le pertenezco a esa persona. Mi contrato continúa vigente. O si tú te quiebras un pie, Dios nos guarde. Entonces tú lo llamas, jefe, me quebré un pie, me caí de una escalera, estaba cogiendo unas goteras ganándome una platica. Tranquilo, jefe, no me tiene que pagar nada. ¿Usted lo va a hacer? No, por una parte y por la otra, echa la ley, echa la trampa y va a tratar de que sea la empresa la que se responsabilice de usted. Esa es la naturaleza caída del hombre. Pero la ética cristiana nos dice, no, me debo a esa empresa o a ese contratador en mi sabiduría, en mi fuerza y en mi tiempo. ¿Suena duro? No, es la verdad. Y la verdad siempre es fuerte, ¿no? La verdad no, es que la verdad no nos gusta mucho a nosotros. No, nosotros venimos de una raza caída, acuerden eso. Hermanos, ellos nos contratan en nuestros dones, conocimientos, fuerza y tiempo para pagarnos por ellos. Tengan presente esto, para pagarnos por ellos, y yo me debo en todo lo que son mis dones, mi fuerza y mi tiempo a dar lo mejor para ellos. Para eso me pagan, para eso me contrataron. Eso es tener ética laboral cristiana o ser un trabajador ideal para la gloria de Dios. Respetar, obedecer y producir ganancias para tus jefes. Esa es la lógica para la cual se firma un contrato. En tu trabajo mantente atento y concentrado, tanto cuando tu jefe está cerca como cuando está ausente. Hay empleados que está el patrón cerca y eso parecen una máquina. Oiga, ¿eso qué cosa? Y apenas el patrón se va, se les acabó la batería. ¿Saben cómo se llama eso bíblicamente? ¿Saben cómo se llama eso bíblicamente? Hipocresía. Es un hipócrita esa persona. Colosenses 3:22, ¿qué nos dice? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y miren esto, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los demás. Es que mi jefe está cerca y mejor dicho, jefe, para las que sea, mande más trabajo. Pero da la espalda, se acabó. Sino con corazón sincero, temiéndole a ese patrón que lo puede echar. No, mi hermano, temiendo a Dios. Es que el principio de todo bien es Dios, hermanos. Y el principio de la doctrina del trabajo es Dios. Tu patrón no te ve las 24 horas del día, pero Dios sí. Dios sí. Y a los amos también les dice alguna cosita. El apóstol les dice en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, también somos esclavos. O sea, los patrones también son esclavos de Cristo como todos. Gálatas 3:28 nos dice que todos en Cristo, todos somos iguales en Cristo. Gálatas 3:28. Iglesia, existe una doctrina de trabajo modelada por Dios mismo. Dice Génesis 2:1 y 2 que Dios mismo trabajó arduamente en la obra de la creación. Luego, en el 2:15, al crear el primer hombre, ¿qué fue lo que hizo después de crearlo y ponerlo en el huerto? Decirle, esta es tu función, trabaja Adán. Seguidamente, los hombres más sobresalientes de las Sagradas Escrituras, todos trabajaron y bien duro. Patriarcas, profetas, sacerdotes, trabajaron todos duro para el Señor. ¿Y qué decir del Señor Jesucristo? La obra del Señor Jesucristo en la redención. ¿Cuánto trabajó el Señor Jesucristo en la obra de la redención? Hasta sudar gotas de sangre. Jesucristo dijo en Juan 5:15, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el trabajo, mis amados hermanos, es el decreto de Dios para el hombre. Por eso dice en Tesalonicenses 3:10, el que no trabaje,
Entonces, hermanos, seamos humildes y trabajemos. Y trabajemos, porque ¿dónde irá el buey que no are? ¿Dónde irá el pobre que no tenga que trabajar? ¿Dónde irá el hombre que no tenga que trabajar? No, hermanos, trabajemos humildemente, siguiendo los estándares divinos y no los estándares de esta sociedad malvada, donde te dicen, usted está loco, usted se va a matar para ese tal y tal. No los escuchen, no los escuchen. Trabajen conforme a la ética que Dios ha puesto en sus corazones. Necesitamos recursos para vivir, amén. Y a cambio entregamos nuestros recursos: sabiduría, fuerza y tiempo. A cambio entregamos eso. El Señor es nuestro máximo ejemplo de esclavitud y trabajo. Él trabajó como carpintero cerca de 30 años. Y luego se puso como esclavo bajo la ley para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y la muerte eterna. Y aunque libres físicamente, mis amados, todos nosotros, hoy somos esclavos de Jesucristo. Y somos esclavos por amor. Y nos gozamos en ser esclavos de Cristo y obedecemos sin cuestionar ninguna de sus órdenes. Y hoy nos ha dicho a los empleados que honremos a nuestros patrones en todo. Y debemos hacerlo sin chistar, poner todo de nuestra parte. Iglesia, ten presente que para muchas personas, incluidas las de tu trabajo, tú eres la revelación más cercana que tendrán del carácter de Jesucristo. Vuelvo a repetirte esto, hermanos, hermanas, tengan presente que para muchas personas del mundo, incluidas las de tu trabajo, tú eres la revelación más cercana que tendrán del carácter de Cristo en este mundo. Muchas personas no van a conocer a Cristo como nosotros en este mundo. No. Ellos se van a encontrar de una vez con Cristo un juez airado en el juicio para condenación. Y tú debes mostrarles con tu testimonio el carácter de Jesucristo. Eres tú. La imagen de Cristo para ellos eres tú. ¿Qué tan distorsionada o qué tan limpia está ya esa imagen tuya delante de tus compañeros y tus jefes? ¿Cómo está esa imagen? ¿Estás mostrando la bondad, la paciencia, la humildad, el amor, la misericordia, la compasión, la templanza, el dominio propio, la discreción? ¿Estás mostrando tú ante ellos el perdón, el amor, la reconciliación, la paz? ¿Estás mostrando ante ellos la responsabilidad en tu trabajo, la dedicación, la honradez? ¿Eres de los que más cuidan los materiales, el equipo de trabajo? ¿Eres los que más cuidas absolutamente la empresa como si fuera tuya? ¿Estás mostrando a Cristo en tu trabajo o dejas a Cristo aquí en la iglesia y te vas toda la semana sin Él? Esfuérzate por mostrar que tu Cristo y su Evangelio son poderosos no solo para liberarte de la esclavitud del pecado y darte libertad eterna, sino para transformarte en una persona distinta, en este caso en el trabajador ideal que Dios quiere que tú seas. Muéstrales que ese Cristo es poderoso, no solo para salvarte, muéstrales que ese Cristo tiene el poder para cambiar tu vida, para que seas el mejor trabajador de tu empresa. Amigos, tal vez tú eres de aquellos que ves el trabajo como una maldición, tal vez a ti se te pegó la teología malvada del negrito del batey. El trabajo, amigo, no es un castigo, no es una maldición, sino una bendición. Fue establecido por Dios, amigo, antes de que viniera el pecado. Antes de que Adán cayera en pecado, ya Dios había trabajado y había ordenado a Adán que trabajara. El trabajo es una bendición, amigo. Lo que es una maldición es la esclavitud al pecado que tú tienes. Esa es la maldición. Eres esclavo del demonio y con el demonio te irás a su lugar de origen eternamente y para siempre, llamado tradicionalmente el infierno, a menos de que tú creas que hubo un hombre que bajó del cielo, que se hizo hombre en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, que nació, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que vivió 33 años y medio cumpliendo la ley que tú no puedes cumplir, para que al creer tú en Él, Dios por amor y pura gracia, te impute toda esa obediencia a ti, te perdone y te salve. De lo contrario, tú seguirás siendo esclavo del pecado y esclavo del demonio. Amigo, ven a Cristo y sé salvo de la ira venidera. Inclinen su rostro y hagamos una breve oración de gratitud a Dios. Amado Padre, gracias te damos por todas tus misericordias, gracias por tu amor, tu bondad, tu piedad. Señor, tú no dejas nada por fuera.
Tu palabra realmente lo regula todo, no solo el pecado, la santidad, cómo alcanzar la salvación, cómo criar nuestros hijos, cómo tener una relación, cómo tener un cortejo, un matrimonio, cómo comportarnos en la iglesia, sino que hoy nos has dicho cómo trabajar. Y yo te pido perdón por aquellos hermanos o hermanas que han deshonrado tu nombre en los trabajos. Al preparar este mensaje pensaba en esto. Algunos nos diste la dicha realmente de ser muy usados por ti en nuestros trabajos. Pero otros, Señor, nos hemos dado cuenta que son una vergüenza, porque hemos recibido llamados de patrones. Y te pedimos humildemente, Padre, que perdones la falta de temor y de ética en el trabajo de tus hijos e hijas, pero que de hoy en adelante, como tú eres bueno y misericordioso, no solo nos perdones a todos, sino que tu Espíritu Santo los anime, los impulse a comprender de una vez por todas que no trabajamos ni hacemos nada para el hombre primeramente, sino para tu gloria. Pablo dijo, sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, y allí está en cualquier otra cosa el trabajo, lo hagamos para gloria de tu nombre. Por favor, perdona a la iglesia y haz que esta iglesia de Bello, por la cual yo te daré cuentas el día de mi partida, sea una iglesia también ejemplar en lo laboral. Que nos llamen patrones a decirme, pastor, ¿tienes un hermanito o una hermanita para mi empresa? Es que tengo uno acá de tu iglesia y qué berriondera de trabajador. Padre, en esto también quieres tú que seamos ejemplo. Bendice la iglesia de Bello, Padre. Haznos buenos empleados, empezando por el pastor. Que el pastor no escatime ni un esfuerzo para atender a tus ovejas. Que el pastor cada día se dé por más y más aludido, porque cada que preparo un mensaje de estos, el temor primero es sobre mí, porque no solo soy empleado de tu iglesia amada, con un contrato firmado, donde el conocimiento que me has dado, mi vida, mi salud, mi tiempo, mi fuerza, se los debo completamente a ellos, sino que soy empleado del Rey de los cielos y debo ser un ejemplo para ellos. Y te pido, Señor, que a todos como uno solo nos ayudes a ejemplarizar a Cristo, que es nuestro ejemplo máximo de trabajo, a ejemplarizarlo. Él trabajó duro después de ti. Mi Padre trabaja y aún trabaja y yo trabajo. ¿Cuánto más nosotros debemos trabajar para gloria de tu nombre? Haz, Señor, que salga de nuestra mente y nuestro corazón los pensamientos que nos han infundido en la sociedad perversa, y que nosotros entendamos que fuimos contratados para beneficio de esa empresa, para que prosperen económicamente y no solo se sostenga, sino que puedan contratar a más personas. Oh, si cambiara la mentalidad del mundo. Sabemos que el mundo no, pero por favor, Padre, cambia la mentalidad de la iglesia, porque la gran mayoría somos empleados. Que la iglesia comprenda el misterio espiritual. Estamos ejemplarizando a Cristo acá. Tu palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros debemos comprender y aceptar de una vez que estamos en un proceso de transformación para ser sacados de este mundo. Y que mientras estemos aquí, donde quiera que estemos, debemos expandir el aroma de Cristo ante un mundo anticristiano. Oh Señor, usa esta iglesia, por favor, transfórmala, haz de ella una iglesia que se santifique, que se purifique, que se consagre, una iglesia que crezca en humildad, amor, pero también una iglesia que crezca en responsabilidades en la ética laboral. Y a nuestros amados amigos, amigas que están aquí, Padre, muéstrales que la esclavitud de ellos ahora no es el trabajo, sino el pecado, y que por tu gracia ellos comprendan que solo hay uno
que los puede liberar y se llama Jesucristo. Tráelos a Cristo y sálvalos como a nosotros, Padre, de la ira venidera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.